Hola ideadores, hoy vamos a decorar esta botella, bueno, este botellón, mirad qué grande es, y lo vamos a hacer con decoupage, dejándolo chulísimo. ¿Os animáis a hacerlo? También se puede hacer con una botella más pequeña, si no encontráis de este tamaño. ¡Vamos allá! Hola ideadores, ya tengo aquí mi botella que la he lavado, le he quitado las etiquetas y la he limpiado con un algodón con acetona pura. Yo la verdad es que hasta que descubrí esto me peleaba mucho con el pegamento de las etiquetas, pero con esta acetona se quita muy bien. Y ahora, como os digo, voy a querer hacer decoupage, así que lo primero que voy a hacer va a ser aplicarle a toda la botella una capa de una imprimación. Una imprimación para que sea apta para vidrios, una todoterreno os sirve. Y bueno, se la voy a aplicar con esponjilla, pero la podríais aplicar también con pincel. Eso dependiendo del acabado que queráis. Como veis, esta botella es súper grande. Creo que era de 1,5 litros, puede ser. Pero la podéis usar más pequeña si queréis. Lo único que en una más grande pues os cabrá un papel más grande. Y así voy a dejar que seque. El culo no se lo voy a pintar porque va a estar siempre de pie y no se va a ver. Y si se ve, pues que se note que es una botella. Pues aquí tenemos nuestra botella que ya se ha secado la imprimación. Y ahora lo que voy a hacer va a ser darle una capa de pintura blanca para acabar de completar el fondo claro para hacer luego nuestro decoupage. Si aún no te has suscrito al canal, hazlo ya, que es totalmente gratis. Hay que darle al botón rojo de suscribirse y ya está, no tienes que pagar nada. Y a mí me ayudarás un montonazo. Muchas gracias. Ya tengo mi botella lista y ahora vamos a pasar a hacer el decoupage. Y el decoupage lo voy a hacer con este papel, que lo tengo guardado desde hace bastante y tengo muchas ganas de utilizarlo. Es de estampería, de una colección de estampería de animales del polo. Y creo que pues para ahora, para invierno, va a dar una decoración estupenda. Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser cortarlo por aquí abajo y quitarle este ribete, porque luego intentaré más integrar todo el resto del papel. Lo rasgo con la mano para que quede así una pelusilla que será más fácil de integrar con el fondo. Y ahora voy a mirar por la parte de arriba. Esto quedaría como torcido, así que voy a cortar, pues mira, justo a la altura de este cartel. Y ahora voy a coger un medium de decoupage y un pincel de cerdas suaves para hacer el decoupage. Estos pasos, o si me seguís, os los sabéis, pero por si hay alguien nuevo, los voy a repetir. Cogemos un pincel que tenga las cerdas blanditas y entonces aplicamos en la base una capa bien extendida de nuestro medium para decoupage. Ahora colocamos nuestro papel. Como es un papel de arroz, lo podremos recolocar perfectamente. Y por si acaso queda alguna arruguita, podemos utilizar un plástico y o bien con las manos o bien con un pañito suave apretar del centro hacia afuera. Y ahora aplicamos una nueva capa de medium para decoupage del centro hacia afuera también, bastante más generosa que la primera. Esta capa sirve para proteger
y acabar de pegar bien nuestro papel. Vamos a dejar que nuestra botella seque y luego seguimos. Bueno, y ahora vamos a intentar integrar un poco nuestra decoupage con el fondo. Entonces tengo aquí varios colores, tengo dos tonos de azul que son muy parecidos, pero bueno, uno es un poco más intenso, tengo blanco y tengo turquesa porque en algunas zonas tiene como un toquecito turquesa. Entonces, vamos a ver. Cuando hagáis esto, recordad siempre que el color, cuando se seca, sube un poco de intensidad. Si te está gustando, dale al like. También me encantaría que me dejaras algún comentario. Y por supuesto que me compartas en tus redes sociales, que eso me ayuda mucho a crecer porque me conoce la gente que todavía no lo hace. Muchas gracias. Esto lo hago con la esponja muy seca para intentar que vaya hacia adentro un poco la pintura. Lo que no voy a poder reproducir son los dibujos estos que tiene el papel, pero bueno. Ahora que ya tenemos el color de fondo, pues con el blanco voy a intentar hacer algún dibujito de hielo, de lo que sea. Voy a coger el negro para pintar bien el pingüino en las zonas donde me he pasado, porque antes pensaba integrarlo todo, pero luego he pensado que mejor no, que mejor el pingüino por delante del fondo. Y en esta zona lo que tenemos es una especie de, en las sombras, una especie de gris con turquesa. No me ha quedado tan bien como el dibujo, pero bastante integrado. Además, lo que se va a ver sobre todo es esta zona. Vamos a esperar a que se seque y luego lo barnizaré. Ya tenemos nuestra botella barnizada, mirad cómo ha quedado, y solo me queda un pequeño detalle, y es que le quiero poner algo en este cuello. Y tengo esta puntilla que creo que por color le va ideal. Entonces vamos a cortar un trozo para rodearla. Y la pegaremos aquí. La voy a pegar con silicona caliente. Pero lo que sí que voy a hacer va a ser poner aquí en el medio esta que es de color blanco y le conjuntará muy bien.
ahora ya sí que la doy por terminada. Ahora os lo enseño mejor. Pues así ha quedado al final nuestra botella, con sus pingüinos, el papá pingüino. Y bueno, por detrás, aunque se va a ver poco, también tenemos sus montañas y su lago helado. ¿Qué os parece? ¿Os gusta? Yo creo que es el complemento ideal para las letras de invierno que hicimos el año pasado. ¿Os acordáis de ellas? Nos vemos pronto, ideadores.